Pues bien, a continuación y por último vamos a ver los contenidos que el temario agrupa en el tema 12. La Constitución y los documentos jurídicos supranacionales sobre derechos humanos. Lo primero que quiero llamar la atención es que la Constitución en su título primero recoge un catálogo de derechos. Pero estos derechos están meramente enunciados. Se habla del derecho de huelga, se habla del derecho a la libertad y a la seguridad personal, del derecho de reunión, del de asociación, etc. Pero no se detalla su contenido de una manera prolija o pormenorizada. Por ello, la Constitución española establece en su artículo 10º, punto segundo, que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. ¿Y cuáles son estos tratados internacionales a los que hace referencia este artículo 10? Bien, la Declaración Universal de Derechos Humanos, conforme a la cual se ha de interpretar qué significa cada uno de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, fue establecida en el año 1948 en el seno de las Naciones Unidas, de la ONU. Y España se adhirió a ella de manera constitucional a través de la Constitución de 1978. Además de esta Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, existen tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Estos tratados son el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1979 y la Carta Europea de Derechos Fundamentales del año 2000. Vamos a ver a continuación cada una de ellas. El Convenio Europeo de Derechos Humanos del año 79 se adopta en el seno de una organización internacional de la que España formaba parte, el Consejo de Europa, que se constituyó en el año 49 y que España posteriormente en el año 79 se adhiere a ella y a su declaración o a su Convenio Europeo de Derechos Humanos, del cual os dejaré el enlace en la descripción de este vídeo. Estos derechos humanos europeos, o mejor dicho, lo primero que habría que decir y aclarar es que el Consejo de Europa no tiene nada que ver con la Unión Europea. Son dos organizaciones internacionales distintas, ¿de acuerdo? El Consejo de Europa tiene 46 miembros, entre los cuales hay países de la Unión Europea y países que no pertenecen a la Unión Europea. Bien, pues en el seno de este Consejo de Europa se ha constituido el denominado Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, por lo cual a veces se lo denomina, para abreviar, Tribunal de Estrasburgo, y que conoce sobre las violaciones de los derechos humanos dentro de los 46 Estados miembros, en base al reconocimiento de estos derechos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este Tribunal de Estrasburgo está constituido por 46 jueces, uno por cada país integrante, que son elegidos por un periodo de 9 años y no pueden ser reelegidos. Y son elegidos por la denominada Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. No hay que confundir la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa con el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo son diputados elegidos por los europeos en sufragio universal en las elecciones europeas, mientras que la Asamblea Parlamentaria está constituida por diputados de todos y cada uno de los parlamentos de los 46 países miembros. Por lo tanto, los diputados de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa no son elegidos por sufragio de los ciudadanos.
El siguiente documento al que quiero hacer referencia es la Carta Europea de los Derechos Fundamentales del año 2000, también llamada Carta de Niza, porque se firmó allí. Esta Carta de Derechos Fundamentales se adoptó en el seno de la Unión Europea, no del Consejo de Europa, y por lo tanto todos los países miembros de la Unión Europea están obligados a respetarla, ¿de acuerdo? Y para ello, para garantizar ese respeto a esos derechos fundamentales europeos, se constituyó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el año 1952, que tiene su sede en Luxemburgo, por lo cual a veces también se le llama el Tribunal de Luxemburgo. La particularidad esencial de este Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que no es un tribunal específico de derechos humanos. Ante él se sustancian todo tipo de controversias que tienen que ver con el derecho comunitario, aunque no afecten a los derechos humanos. Pero sí que dispone de una sala especial y de un procedimiento especial para dilucidar las controversias que surjan con respecto al respeto de los derechos fundamentales que se contienen en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, de la cual os dejo también un enlace en la descripción. Pues bien, este es el contenido esencial que debéis de conocer acerca de los documentos jurídicos supranacionales que afectan a la interpretación y a la aplicación de los derechos fundamentales en la Constitución de 1978.